Ya estamos. Ahí estás en vivo, Alfonso. Puedes saludar a la gente. Te están viendo, eso. Y cuéntanos un poquito, Alfonso, cómo llegas a, a leer, cómo llegas a introducirte al mundo de la lectura y por qué tu cuenta se llama Poncho de... No, de radio, ¿sí o no? Sí, Poncho de radio. Sí, Poncho de sí. radio. Cuéntanos un Bueno, buenas poquito. noches. Sí. Buenas noches, Javier, Walve, el mundo de Walve, literatura. Buenas noches también a todos, a todas las que están ahí. Sí, po, mi nombre es Poncho de Radio en las redes porque soy radialista, como se llama, no periodista de profesión, sí de oficio, desde hace muchos años. Y me dedico a eso como hobby, soy profe como profesión y llegué al mundo de la lectura particularmente desde niño, leyendo los Condoritos, los Barrabases que uno tenía en la casa, una colección enorme de Barrabases que alcancé a tener. Y bueno, después ya, ahora más adelante, más viejo, más joven, me puse a leer por gusto y he descubierto autores muy interesantes. Agradezco también que hayan opciones como esas bibliotecas gratuitas. Acá en Santiago al menos Bibliometro cumple una tremenda función respecto a los préstamos de libros de manera gratuita y tiene un catálogo muy grande, así que también se agradecen ese tipo de instancias. Y sí, pues llegué al mundo de la lectura por eso, por gusto, por iniciativa personal, por mi carrera, después por siempre cuando uno es profe empieza también a mirar qué texto le puede servir para comentar con los estudiantes. Entonces también uno tiene que siempre estar leyendo constantemente. Así que de ahí llegué al mundo y este maravilloso mundo de la lectura. Es tan importante la actualización en el mundo docente respecto a la lectura, sobre todo para aquellos que Mm. trabajamos con niños pequeños, aunque a veces cuesta, porque me ha ocurrido, no sé si a ti, Alfonso, Poncho, no sé si a ti, que a veces llegan estos catálogos de libros de diferentes editoriales y suenan tan lindos los libros, están como las reseñas son creo que un poquito infladas, pero cuando llega el texto y tú lo lees, la realidad no es lo que parece. Entonces, en esta Claro. búsqueda, lo mejor es que cada profe o cada persona que le guste bueno, tenga el libro de manera física o digital, como sea, y, e indague. Porque a veces estas reseñas no son tan efectivas. Por eso este espacio también. Creo que este espacio apunta a aquella reseña, pero que sí tiene un filtro, que en este caso eres tú, un ávido Mm. lector. Y claro, la capital tiene diferentes matices a lo que es la parte regional, porque, bueno, por la cantidad de habitantes y un montón de cosas, las opciones, por ejemplo, de tener un libro a mano, sé que en el metro hay libros, hay una biblioteca permanente acá, la cultura del libro aún no es tan potente, no sé si podemos hablar también en la región metropolitana de la cultura del libro. Mm. Sabéis que yo me he dado cuenta de que en el metro también se está leyendo mucho. Y en verdad cuando los especialistas nos dicen que la gente lee poco, en verdad yo creo que están leyendo más que nunca. No necesariamente el formato físico del libro, ¿cierto? Pero leen más que nunca. Allí podemos hablar mucho y cada uno tendrá su visión respecto a si leen cosas buenas, leen cosas malas, o leen solo el enunciado o solo los titulares, pero la gente lee harto, desde el celular y también lee harto libro. Yo me doy cuenta de que al menos acá en Santiago, como los trayectos generalmente son bastante largos y el metro es un lugar que se da mucho para leer, para adentrarse, para meterse en un libro, yo me he dado cuenta que la gente lee harto. Y claro, tú bien dices que en la región metropolitana especialmente hay mucho de estas iniciativas de lectura, hay ferias de libros usados, hay ferias por todos lados, hay ferias de editoriales independientes. Ahora en un tiempo más, a fines de mes, se viene La Furia del Libro de esta editorial independiente en un espacio enorme que es la Estación Mapocho. Entonces hay harta opción, las editoriales generalmente también la mayoría tiene su centro de operación en Santiago. Y sí, po, yo creo que la gente de regiones también de a poquito está
con los proyectos editoriales independientes, con autores independientes que están llegando de a poquito también a este mundo y que las redes sociales son muy buena plataforma para que todos estos autores también tengan una plataforma más grande. Pero yo creo que la gente está leyendo mucho, mucho. Eh, Pucha, la verdad es que me alegro y aprovecho de comentar que la página de bibliotecas, sí, biblioteca, Biblioredes, algo así, te lo Mm. digo enseguida, ha lanzado ya el concurso de los Bookfluencer. Acá Mm. está, aquí tengo la página. Bibliotecas, Bibliotecas Públicas Chile, la página en Instagram, hoy día lanzó el proyecto de los Bookfluencer, este concurso que que incentiva que las personas en diferentes categorías hagan reseñas de libro, pero también tiene lo que me gusta es que siempre posicionan a la biblioteca pública como centro, o sea, tú tienes puntajes si haces una reseña, si entregas o si haces la reseña en una biblioteca pública o mencionas un libro de la biblioteca pública, es para mí es muy importante porque hoy Mm. no podemos escapar de esta realidad que el libro en sí es caro. O sea, está todo caro, Sí, pero el libro siempre tiene un valor un poco más elevado, creo, en Chile en comparación en Latinoamérica. Si no me equivoco, el IVA es uno de los mayores después de Argentina. No sé eso según algo que leí mm, el año pasado. No sé en la actualidad cómo estaremos, pero creo que no es alejado. O sea, un libro bueno, con ilustración, está sobre los 25 o 20 mil pesos. ¿Ya? sí, creo. Y claro, existen, como dices tú, estas ferias que también por lo general se hacen más en Santiago. Yo en ese aspecto, desde acá, desde Villarrica, envidio un poco a la gente que vive en Santiago, porque hay mucho, hay mucha cultura del libro, mucha feria. Cuéntanos un poquito tu visión Sí. sobre eso. Sí, si tú te fijas como en los panoramas, bueno, particularmente abril, que es el mes del libro, pero en los panoramas como anuales a nivel de lectura o de libros o de ferias, existen muchas, al menos en Santiago hay muchas. Sobre todo cuando, bueno, está la primavera del libro, está Filsa, está la furia del libro, hace poco estuvo la de Recoleta, la que hacen en el Zócalo de la municipalidad, que también es bastante importante. Casi todas las comunas tienen su propia feria de libro que la hacen, la gestionan. Y también tienes la opción de acercarte mucho más a los autores, a las editoriales, porque son generalmente la mayoría está acá en Santiago. Así, cuando hacen esos círculos de lectura o las firmas del libro, ¿cachai? Que hacen también en las librerías, muchas librerías independientes también que hacen firmas de libros de autores o círculos de lectura, también se da mucho acá. Entonces, yo creo que, claro, las ferias y esos eventos donde se da la lectura o el libro en general como protagonista, sirven mucho también para visualizar y visibilizar este producto tan hermoso que es el libro y lo que no solamente en el mes del libro, que yo creo que a nivel país se hacen muchas actividades, pero en Santiago yo creo que es una cuestión constante, permanente. Así que sí, se agradece. Es una de las cosas buenas, pequeñas cosas buenas que es vivir en Santiago, el acceso a muchas cosas. Una de ellas también es la lectura y los libros. Perfecto. Eh, te voy a pedir que si en algún momento tienes algún dato de, de estos eventos, igual nos hagas saber por ahí por las redes, envíes un pequeño posteo vinculándonos para conocer. Hace poco estuvimos acá en la Illustracom de Temuco, es la segunda versión. Y con mucha Mm. alegría puedo comentar porque estuve allí toda la jornada, una cantidad enorme de gente. Fue maravilloso saber, ver cómo a la gente le gusta el cómics. Está detrás Sí. de este género
y consultaban ilustradores de toda la región. Y bueno, en Santiago sabemos que hay un evento mucho más grande, pero aún así estos eventos en regiones deben replicarse porque sí hay un interés. Interés, Sí. por ejemplo, eh, como en el autor que vamos a conversar, del que vamos a conversar hoy día, que es nada más ni nada menos que el señor Andrés Montero. Sí. ¿Cómo llegaste, Andrés Montero? ¿Cómo llegaste a ese libro que nos vas a presentar hoy día? ¿Y qué libro nos vas a presentar hoy, Alfonso? Mira, llegué a Andrés Montero en una de las ferias, ya la editorial La Pollera que sacó este libro que se llama La muerte viene estilando. Está lleno de posit porque son cosas que siempre voy anotando. Pero este libro que es de La Pollera, yo me lo topé particularmente en una feria del libro. Y como tú bien dices, la contratapa o la reseña que se hace genera mucho ese vínculo entre un lector y un libro desconocido o que él no conoce. A mí me pasó mucho que cuando yo leo la reseña y me habla de que se encuentra en el campo chileno, ya que hay ciertos atisbos a esta vida como campesina y que sucede todo en torno a un fundo, el fundo Las Nalcas, a mí me llamó inmediatamente la atención y quedé gratamente sorprendido. Yo lo he leído muchísimas veces. He tenido la oportunidad también de comentarlo con algunos colegas, este mismo libro. A mí me gustó mucho porque tiene que ver con que hay una visión de Andrés respecto a esta cultura como campesina y, y el nombre también te llama la atención cuando tú dices La muerte viene estilando. Es- Particularmente es un libro que eh, aparece la muerte como a lo largo de todos los textos y precisamente el concepto de estilar, como que ya no se ocupa mucho, que se ocupa mucho en el sur o en lugares más campesinos, más rurales, tiene que ver con cuando uno se moja y queda como estilando, ¿cierto? Queda como la ropa mojada, como que va goteando, mojando todo lo que está a tu alrededor. Entonces, y precisamente es eso lo que pasa en el libro, así como a nivel muy general, como que la muerte ronda desde inicio a fin, es una muerte que está personificada, es una muerte que toca la puerta, es una muerte que se presenta de diversas maneras y eso es muy interesante porque pasa todo esto, ¿cierto? Hay misterio en una zona rural, está el concepto de la muerte, el concepto de una cuestión más fantasmagórica, hay esta cuestión que pasa mucho en el campo de los relatos que cuentan los abuelos, las abuelas respecto a las apariciones, se menciona también estos comentarios respecto al diablo que cuentan los abuelos, y precisamente la lluvia se presenta en muchos de los textos como que también viene a llamar algo. La lluvia no se presenta de por sí sola, ¿ya? Eh, y la lluvia también se presenta más fuerte cuando viene una muerte, en el libro lo cuenta, y también cuando este sonido de queltehues, que son estas aves típicas de las zonas más rurales, bueno, en Santiago también se escucha, pero varios textos se cruzan cuando cantan muchos queltehues, se aparece la muerte, y efectivamente al otro día muere alguien, ¿ya? Entonces, yo llegué a Andrés Montero precisamente en una feria del libro y este libro a mí me vuela la cabeza cada vez que lo leo y por eso está lleno de posis porque cada vez que lo vuelvo a leer redescubro algo nuevo, ¿cachai? Entonces eso me pasa con este libro, con La muerte viene estilando y yo a la persona que lo vea se lo recomiendo totalmente. Uf, oye, qué buena, me llamó la atención. Bueno, primero, Andrés tiene una narrativa eh, espectacular porque además de Mm, escritor, él les cuenta cuentos. De hecho, estuvo el año pasado con claro. nosotros y nos presentó el libro Bestiario Chileno, que aquí lo tengo. Mm, Es un hermoso, hermoso libro ilustrado, ilustrado por Diego Donoso, ilustró este libro. Y bueno, no es el típico bestiario que viene el concepto de la bestia y todo, sino que tiene una narrativa como es su estilo. Y en aquella oportunidad nos contó una historia de Isla de Pascua que tenía
esta, como lo dijiste tú, estas coincidencias, estos augurios que después de un tiempo se ejecutan en el caso del libro que leíste tú con la muerte y en el cuento que nosotros escuchamos que era de Rapa Nui, con esa sensación de incertidumbre después del hito, porque ocurría un hito ahí en la historia. Supongo que es lo mismo. Y bueno, la conexión creo que en todo Chile la gente tiene con el campo, inclusive obviamente tú, no sé, todos tenemos un roce con el campo y esas historias eh, hacen que el interés crezca. Sí. ¿Para qué tipo de lectores este libro, el que tú leíste? Mira, sabes que yo creo que es muy amplio el tipo de lector. Tú puedes llegar porque te gusta el campo, tú puedes llegar porque te gusta un poco como estas historias más rurales. eh, pero y se puede leer, que eso es lo bacán, que concuerdo mucho contigo de Andrés Montero, que la narrativa que hace. Que tiene, por ejemplo, esta cuestión de que lo puedes leer como cuentos, ¿ya? Porque aparecen los títulos, digamos, capítulos, pero lo puedes leer como cuentos separados o lo puedes leer como una novela. Y eso es lo bacán de Ah, este libro, porque en el fondo, mira, yo la primera vez que lo leí, ya leí, cada vez aparecía el nombre del capítulo, yo pensé que eran cuentos separados, no te marca así el índice, ya, parte nomás como con con el primer título del cuento, digamos, y se pone a comentar. Y yo en una segunda lectura empecé a vincular nombres. Se repetía el fondo Landal, por ejemplo, mucho. Se repetían los nombres de los personajes, se repetían episodios. En algún momento se vuelve esta historia un poco cíclica y aparece la muerte en todos los episodios. Te vas dando cuenta de que la lluvia también se presenta constantemente. Aparecen muchas veces los nombres de los personajes. No sé, es una novela que también puede ser leída como cuentos. ¿Ya? Entonces eso es genial. Y de verdad que lo hace de muy buena manera porque cuando yo lo redescubrí de que efectivamente había una novela detrás y que eran todas vinculadas, eh, me explotó así porque en verdad está muy bueno. Y sabéis qué me pasa con esto que parte muy bien porque y termina dando una vuelta muy tremenda porque de hecho en la portada aparece un auto ahí como en medio de la sí. nada y precisamente el autor parte diciendo que la historia comienza cuando a él le encargan, él trabaja por una empresa, que es el protagonista, y el jefe le encarga que vaya a buscar a una persona al aeropuerto, ¿ya? Él va en su auto, va en el auto del jefe buscando a una persona para el aeropuerto y en vez de meterse a la autopista para el aeropuerto sigue derecho, ¿ya? Sigue de largo, él dice que se adentra ya en parajes medio desconocidos y termina su recorrido cuando el auto se queda sin benzina. Y ahí se da cuenta de que está en medio de la nada, parte la lluvia, él se da cuenta de que está lloviendo muy fuerte. Y te quiero leer un poquito cómo parte, porque yo creo que es genial. Perfecto. Mira, Voy a poner, espérame un poquito, voy salí a de... poner una Dale, música ad hoc. Eh, ya, Vamos a poner una, sí, a ver, creo que este era, a ver. No, este es Tecno. no tengo, no. Tecno no, Tecno no. Y aquí tenemos una música un poquito más ad hoc. A ver si se escucha después. Ya, 2 minutitos de Ya. música ad hoc. Vamos, amigo, te escucho. Salí del auto pese a la lluvia. ¿Existiría alguna bencinera por esos parajes del diablo? Caminando de regreso hacia la que estaba en la carretera, podía tardar unas 2 horas, si no me comían primero los perros. Ante la ausencia de cualquier plan, caminé en la dirección contraria, hacia la costa. Sin preocuparme de echarle llave al auto, tampoco me tomé la molestia de brillarlo para dejar el paso a otro auto perdido. En un momento me detuve y creí oír pasos. Me quedé alerta un segundo, me pareció ver que una sombra caminaba hacia mí, pero era imposible saberlo con certeza en medio de la oscuridad y la tormenta. Recordé las historias del diablo que contaba mi abuela por el lado de los Elizaldes. Había vivido en su juventud en un fondo sureño, las Nalcas creo que se llamaba, pasando las tardes eternas mirando la lluvia, aburrida de ser la hija del patrón. Años más tarde vendió la parte que le tocó en herencia a un hermano suyo y se fue a la capital.
pero la lluvia la acompañó hasta la muerte. Es que parte eh, Andrés contándonos de que es un oficinista que va en el auto, sigue de largo, ¿cachai? Ahí empieza su cuestionamiento interno respecto a la vida, qué es lo que está haciendo, y se encuentra con que está perdido y se pone a caminar. Y cuando se pone a caminar, como entre medio de la nada, estaba tan hambriento, tan sediento, tan cansado, tan mojado, que llega a una casa muy rústica, una casa muy rural. eh, y mira, acá está muy bueno porque y aquí tú te das cuenta ya de algo que te llama la atención. En la página 14 del libro ya no es un oficinista, ¿cachai? Y pasa esto. Ya. Cuando llegué a la casa, toqué a la puerta 3 veces. Me abrió al instante una mujer de mediana edad, con ojeras profundas. Parecía, parecía demacrada por el dolor o el cansancio, o por ambas cosas. Iba a excusarme por la hora y explicar mi presencia, pero no fue necesario. Ella me abrazó con fuerza, sentidamente, y pese a la sorpresa, creí que debía de responderle en el abrazo. Ella agradeció el gesto. Por encima de su hombro observé que dentro de la casa había más gente. 12 personas, según pude comprobar pronto. La penumbra era disimulada por 6 velas, 3 a cada lado de un cajón rectangular de madera, un ataúd. Pensábamos que no se había enterado, dijo la mujer a modo de saludo y me invitó a pasar. Entré a la casa esperando el momento oportuno para explicarme y preguntar dónde podía conseguir una bencinera. Sin embargo, el resto de las personas se puso de pie al verme, y uno a uno me fueron saludando con formalidad, como si yo fuera una persona importante o como si todos los forasteros fueran personas importantes en ese caserío infame. Es maravilloso, ¿cachai? Te das cuenta de que ya no es un oficinista que está perdido en medio y que llega a una casa desconocida. La mujer lo saluda y le dice, se encuentra que no es una casa común y corriente, él pensaba que era una fiesta porque se veían luces y música, están haciendo un velorio, nuevamente te mete mucho en el sur, estos velorios que duran toda la noche, con guitarras, con mucha comida, ¿cierto? Y te das cuenta de que al protagonista, la gente que estaba en el velorio, lo conoce, y es una persona importante porque todos lo saludan. Después más adelante nos vamos dando cuenta de que tiene relación con la fallecida. Entonces, ahí ya, en la página 14, ¿cachai? Ya te mete de lleno en la historia y te da un vuelco y ahí queréis seguir sabiendo, pero ¿por qué lo conocen? ¿De dónde lo conocen? ¿Por qué lo invitaron a pasar? ¿Cachai? No, y ahí así parte. ¿Cachai? Ya en la página 14 ya te da un vuelco completamente la historia y no es un oficinista común y corriente que está perdido con su vida y que no sabe qué hacer y por eso siguió derecho y busca como la ruralidad o el campo. Eso es impresionante. Oye, imagínate ahora con lo que me contaste, cómo estoy metido con la historia, me imagino cómo es leerlo, tenerlo ahí. Eh, leerlo en los lugares donde tú frecuentas leer esto. Porque Sí, si po. estás en el metro, ¿cómo la imaginación te lleva a este personaje que es un narrador protagonista, ¿sí? Y Sí, bueno, y a partir de su propia experiencia va desarrollando esta historia y es inevitable, yo escuchándote, es hacer las relaciones que tú tienes con tu pasado o con este mundo rural, sí. que, que, que creo que, que es uno de los plus que tiene esta historia, sumado a lo que acabas de contar de que lo puedes leer por separado y en sí son microcuentos, cosa que me calza nuevamente con el estilo de la narrativa de Andrés. Sí, pasa eso, que finalmente cuando tú estás leyendo, Andrea además es muy descriptivo en los espacios. Entonces, efectivamente, cuando yo que soy renguino, ya vivo en Santiago por las circunstancias, pero soy renguino, y uno se acuerda mucho también de eso, del crepitar de la lluvia, lo menciona, de la tormenta, de esa cocina humeante en el invierno, esa cocina a leña, ¿cachai? El tipo de conversaciones que se da incluso aparece mucho también en su momento en las tabernas,
Aparece también mucho esto de lo que sucede en torno a la cocina, cómo se generan estas conversaciones. También aparece mucho lo que contaba también acá el protagonista, de las historias que cuentan las abuelas, los abuelos, respecto a leyendas urbanas o respecto a que se le apareció el diablo o ese tipo de cosas. Nosotros que crecimos en el sur o que teníamos abuelos que son de esos sectores, eh, también uno muchas veces escuchó a su abuelo, a su abuela contando historias de el diablo, de maleficios, de embrujadas, de los pajaritos cantores, que yo, mira, hasta el día de hoy todavía no lo puedo nombrar. Estos pajaritos cantores que anuncian o augurian o hacen malos augurios, también uno conoce y cuando uno lee La muerte viene estilando, pasa mucho eso, ¿ya? También pasa que la muerte, como te decía en un inicio, es un personaje que es vivo, ¿ya? Que está personificado. Hay uno de los personajes que ve a su madrina y su madrina, que está muerta, le avisa quién se va a morir. Entonces, su madrina, cuando ella ve a la madrina, que indica o aparece en alguna circunstancia, más el sonido de los queltehues, estos queltehues, muchos queltehues, no es un solo queltehue, que uno dice en el sur que los queltehues anuncian la lluvia, acá en el libro anuncian la muerte. Oye, Entonces también te hace recordar mucho eso. espérame, una pequeña pausa, porque hemos hablado del Ya, libro continuamente. Hay muchas personas que ya están como metidas y ya hay una pregunta, mira, bueno, varias bacán. dicen por acá, ¿cuál es el libro? Ya llevamos como 20 minutos de conversación y sí, recordar, ahí está el libro, La muerte viene estilando de Andrés Montero. Ese es el libro. De la Eh, ta- pollera. de La Pollera, esa es la editorial. Oye, hacemos ahí un llamado para que puedan ver este editorial. Tiene un libro muy interesante. Y acá nos menciona, mira, bueno, quien nos dijo fue Toma tu tonto like. Un abrazo, toma tu tonto like por la pregunta. Y acá Talo OV menciona, es un gran libro. La novela pareciera estar construida en capas, en las cuales siempre te vas sumergiendo más y más para finalmente poder apreciarla en su conjunto. Gran experiencia de lectura. Talo o punto V. Gracias, amigo. ¿Es así, Alfonso? Sí, sabéis que lo que menciona ahí es verdad, es una novela que es por capas, que es lo que yo te decía, que con una primera lectura, uno al no tener tanto detalle y que el autor te presenta, ¿cachai? Así el texto, con el título ahí, tú decís, ya, esto es un cuento, ¿cachai? Y lo leís como cuento. Pero en el momento que empezáis a hacer una doble lectura, una segunda lectura, te vais dando cuenta, claro, que tenéis vinculaciones y que tenéis, como dice ahí, hay capas, ¿cierto? Que van formando esta novela y que se van repitiendo ciertos patrones, se van repitiendo personajes en todas las historias, cuentos, entre comillas, que son parte de esta novela. Se repite el fondo, se repiten los protagonistas, se repite el concepto de la muerte, ¿cachai? De alguna otra manera, en su momento, quise hacer como este árbol genealógico por personajes para ver si es que no me perdía en algún momento. Ah, mira. Y también se repiten mucho los patrones del fondo, después esos patrones murieron, quedó el hijo del fondo, era como este típico patrón medio violento, ¿cierto? Aparecen episodios también de violencia con sus súbditos, eh, que era mucho también lo que pasaba en las sociedades chilenas de este patrón que era todopoderoso, ¿cierto? Sí, efectivamente yo creo que es una novela que funciona por capas, que todas esas capas están unidas de una u otra manera y que terminan con un relato de la mejor manera. Yo creo que hay detalles maravillosos y que tienen que ver también con cómo lo va contando, ¿cachai? Porque hay una multitud o aparecen múltiples voces y que te hace sentir que tú estás alrededor de esa cocina leña también, ¿cachai? Por ejemplo, mira, hay una
un texto que se llama Formas de ganar el cielo, que son parte de esta misma novela, y que es muy bueno y parte de la siguiente manera. Voy a leer solo una frase, que dice: ¿de dónde habrá sacado el viejo la cuestión esa de las monedas en los ojos? Es el moribundo más porfiado que le ha tocado ver. Hasta hereje se está poniendo. Eulalia no puede entender a qué viene tanto miedo a la muerte. Tanto quédese conmigo, vieja, para no estar solo cuando me llegue la hora. ¿Quién le habrá estado metiendo cosas en la cabeza? Si en la Biblia ya está dicho que todos nos vamos a ir al cielo y que habrá un gran banquete y que uno va a poder ver a Cristo sentado a la derecha de su Padre. Eso a veces Mm. Eulalia no lo entiende tan bien, porque el cura dice que Cristo y su Padre son la misma persona. ¿Cómo se va a sentar al lado de él mismo? ¿Cachai? Que Sí. aparece ahí como múltiples voces en verdad y te hace sentir que tú estás en el flujo de conciencia del personaje, que estás leyendo también o escuchando lo que dice la Eulalia, estás escuchando lo que dice el moribundo, que este moribundo que lo único que quiere, o sea, que él asume que se va a morir, pero está esperando que venga su hijo para contarle algo importante y que sí o sí tiene que irse muerto con las dos monedas en los ojos para poder cruzar la barca, ¿cierto? Que lo lleve y que no se quede vagando por el inframundo. Oye, y haciendo un análisis un poquito más concreto de ese punto, eh, es, es la pregunta que tú te haces siempre, que cuando eres niño y entras en este sistema Mm, católico que aún funciona en Chile, pero creo yo que en los años en los que no, tuvimos una niñez, cuando nos hablan de la Trinidad, es sí, po. como es como volver, y eso es lo entretenido de la lectura. Siempre concluyo de que la Mm, lectura, como medio de comunicación entre el autor y la persona que está leyendo el receptor, hace este juego de que a pesar de que hay un mensaje, el mensaje va a ser interpretado de acuerdo a tu experiencia. Y como en Chile mm, eh, tenemos un largo y delgado territorio donde estamos muy cerca del campo, o sea, una ciudad, pum, sale y ya estás en un sector rural donde hay otra forma de vida, otra forma de pensar. Eh, pero este libro te entrega, te hace como esa relación con las historias que mm. comentaste anteriormente. Y aunque suene Sí, repetitivo, pero creo que es parte también de nuestro patrimonio, ese sentido de, ¿cómo lo puedo decir? No es de humildad, sino que de inocencia. De inocencia mm, que tú puedes encontrar en los campos chilenos aún y que en este texto particular, en este fragmento particular que tú mencionaste, claro, se hace visible. sí. Sí, porque claro, aquí lo que dice Florencio, que este personaje que ya le dice a Eulalia, que es su señora, que se va a morir, y como que todo el texto, esta parte en particular del texto, se trata de lo mismo, como que el viejo ya le dio que se iba a morir y no hay quien lo saque de ahí. Le dice, ese patrón tuyo no es muy cristiano, ese patrón tuyo de que tú escuchaste la historia es medio hereje, tú no estás escuchando los sermones del cura, del párroco, ¿cachai? Que se da mucho también en la ruralidad o en el Chile un poco más antiguo, ¿cierto? Esta historia, esta importancia que tenía la iglesia particularmente y de cómo influía se debatía también entre estas creencias populares y esto que te decía pura. Entonces aquí lo que retrata también el autor es que este concepto de las dos monedas de oro, de las dos monedas que tienen que ir en los ojos para pagarle al barquero, para cruzarlo, ¿cierto? Y no quedarse vagando, eh, cruzan y chocan con la visión de la iglesia que le menciona Eulalia, que lo va a estar esperando Cristo con un tremendo banquete. Entonces, muy bueno, porque, por ejemplo, después le dice, mira, es que si no le ponen la moneda en los ojos, me voy a quedar errando, vieja. Si en la muerte no hay caballos, Florencio, le dice la Eulalia. No, errar como el judío errante, no errar de errar caballos. ¿Pero de qué judío estás hablando? Del judío errante.
¿De dónde saca tanta tontera Florencio? ¿Cuándo escuchó al cura hablar de eso? Si no fue el cura, son cuestiones que yo sabía de chico, pero se me habían olvidado. Todas las historias que contaba don Salomón Elizalde en el tiempo en que trabajé en el fondo Las Nalcas. ¿Cachai? Que volvemos a este concepto también de que de alguna otra manera todos los personajes tienen relación con la familia Elizalde, con el fondo de las Nalcas, y que están constantemente como lo que hace Andrés muy bien, como que tiene una multiplicidad de voces dentro de un fragmento, dentro de un texto. Entonces sabemos muy bien lo que piensa Eulalia, lo que piensa Florencio, lo que piensa el cura de la iglesia, y quién le contó también estas historias que están alimentando esta visión de que necesita morirse con estas dos monedas para poder pagarle al barquero y llegar a su muerte. Oye, qué bonito, qué cercano el libro la embarró. Qué cercano con Sí. los ejemplos que has dado tú. Eh, no sé, me hace recordar, no el chiste, sino que hay una obra de teatro muy chilena que es Perico y el viajero cuando dice, oye, ¿dónde queda la Mm, estación? Y dice que la estación de radio, no, eso no está por acá. Después, no, la estación. Y luego después empieza, ¿cuál la estación de las cuatro estaciones? Es una obra de Vivaldi, y es mm. muy similar. Bueno, qué rico, qué ganas de leer el texto. Sí, ¿viste? Si hay Sí, comentarios falta por eso. ahí, por favor háganlo ahora, porque vamos a hacer ya una pequeña, vamos a ir como terminando el tema, pero no tan brusco. Así que si quieren hacer preguntas, por favor ahí coméntenos. Pero eh, este libro Y huele sabéis que, a chileno, a chilenismo puro, no sé. sí, sí, sabéis que pasa además que tiene estos momentos que tú bien decías que son cuestiones más jocosas, más chistosas, más de dos viejos de campo hablando entre ellos, ¿cachai? Y tiene reflexiones respecto a la muerte, respecto a, a cómo esta vida pasajera que son muy buenas también. Entonces, hay diálogos que en un momento de una hoja a otra, te parece que son una conversación muy simple de dos viejos que están en una cantina, o que está la señora con este viejo que se quiere morir y que ya se le hizo la idea de que se quiere morir, pero en el texto siguiente, en la página siguiente, te hace una cuestión muy buena respecto a la muerte y que se las quiero compartir también, porque yo creo que hace un poco el resumen de esto, de esta personificación de la muerte y que la retrata muy bien Andrés, de esta concepción que tienen muchas personas respecto a que la muerte es una persona y que muchas veces conocemos ciertos dibujos o las impresiones que tienen algunos ilustradores respecto a la muerte, y Andrés lo cuenta y lo retrata muy bien. Entonces, les quiero compartir este pedacito que dice, a Espérame un mí, momento, ya, espérame dale. un momento. Antes de seguir, eh, La muerte viene estilando. Ese es el libro que estamos analizando, porque Sí, hay mucha gente que está como rotando ahí está. La muerte viene estilando. Estamos ya haciendo, no un cierre, sino que estamos haciendo una conclusión respecto del texto en sí. Muy chileno, muy cercano, un vocabulario, podríamos decir rural, Alfonso. sí, sí, totalmente, con conceptos que son muy conocidos, eh, pero no deja de ser una lectura transversal, incluso internacional, ¿ya? Ah, No perfecto. tiene que ver con que si yo no nací en el sur, no nací en el campo, no lo voy a comprender. Todo lo contrario, una lectura que perfectamente funciona en cualquier lugar. Claro. Y ahora, Alfonso, viene en un punto álgido del análisis donde va a comentar este concepto de la muerte que está como definido, entramado. Así que ahora sí, Mm. Alfonso, te escuchamos. Sí, mira, está muy bueno porque acá lo que hace la protagonista es que están debatiendo respecto a qué le importa a ella cuando muere. ¿Cachai? Como qué le importa a ella como mujer, como madre, de que le pase cuando muera. Dice, a mí no me preocupa que cuando yo muera a usted mismo le cueste recordar mi cara y mi voz. ¿Sabe por qué? Porque lo tuve a usted en mis brazos y porque aprendí a tejer con mi madre
y porque me he tomado miles de agüitas mirando el mar. Eso nadie lo sabe y a nadie le importa. Y por lo mismo está claro que nadie lo va a recordar, pero yo lo tengo acá adentro. Y cuando venga la muerte, la podré mirar y preguntarle cuántos hijos tuvo ella, cuántas cucharadas de azúcar le puso a sus tecitos, cuántas veces vio una gaviota lanzarse en picada al mar y salir de vuelta hacia el cielo con un pescado. Y la muerte no me va a poder decir nada, porque la muerte es eso, la muerte. La muerte es la envidiosa de los que tuvimos una vida. Y no sabe la envidia que le da cuando ve que otra gente va a despedirse del que se está llevando, cuando escucha a esa gente hablar y decir cosas bonitas del muerto. No sabe usted toda la rabia que siente la muerte por cada lágrima que se derrama por un finado, porque nunca nadie va a derramar una lágrima por ella. Uf, viejo, qué emotivo, compadre. Sí, sí, es muy emotivo. Qué Sí, emotivo, viejo, qué... Es, uf, es un flashback a ese sentimiento que alguna vez tuvimos, o no sí, sé, por lo menos... pero sí, qué emotivo y qué hermoso conjunto de palabras, porque sí. sin mayor complejidad te entrega una reflexión maravillosa. Qué bonito fragmento, Mm. Alfonso, de verdad emotivo, repito. Sí, sí, y eso es lo que hace muy bien Andrés, ¿cachai? Como que te lleva de un momento muy jocoso a una reflexión muy profunda, que a uno se le vienen muchas imágenes a la mente, de que uno perfectamente puede recordar y puede asociar a muchas cuestiones, y es un diálogo que parece simple, Mm. pero es bastante profundo y es bastante emotivo, como tú decís. Entonces, el texto, ¿cachai? ¿Qué pasa? Y este texto de La muerte viene estilando, comienza con un oficinista, como decía yo, aburrido de su rutina, siguiendo derecho en el auto, y nos entrega, en algún momento cambia todo, llega a un lugar, se da cuenta de que ahí lo conocen, y ahí pasan muchos giros en la historia, que no voy a hacer spoiler, pero tenemos, por ejemplo, estos diálogos, ¿cachai? Que están vinculados a la historia inicial, porque es una novela que, como bien decía uno de los videntes ahí, que es una novela que se puede leer y se puede comprender por capas. Es un tremendo texto, muy recomendable. Recomendable como, como toda, o sea, recomendable como poder ver este programa y tener la oportunidad de escuchar este tipo de reseñas, ¿ya? Así que Mm. también hago un llamado para los profesores de lenguaje. Este programa se va a subir a YouTube. El anterior no lo pudimos subir porque nos censuraron por la música de YouTube. Ah, Pero este no. Este va a quedar en YouTube para que lo puedan ver. Y bueno, Alfonso, del 1 al 10 o del 1 al 7, tu nota y por qué. yo este texto, mira, se transformó la segunda vez que lo leí, porque como te dije, la primera vez que yo lo leí como cuentos, la segunda vez que lo leí y le di este sentido que, que le estoy dando ahora con ustedes, para mí se transformó en un favorito. Yo lo tengo, agradezco haberlo pillado, haberlo leído, agradezco haber conocido a Andrés Montero, porque también a raíz de este libro fui mirando otros que tiene también muy buenos. Em, Así que este yo le pondría la nota máxima. Si fuese un 7 un 7, si fuese un 10 un 10, porque tiene mucho eso, que a uno que nació en un sector más campestre, más rural, le hace mucho sentido, pero a la vez también te genera esto, que es una lectura muy rápida, muy ágil, que van pasando cosas, que muchas veces tienes que eh, detenerte un poquito a reflexionar de lo que te está diciendo, porque no es tan simple como cualquier texto. ¿Cachai? Entonces tiene muchos, parece simple, ¿cierto? Una lectura un poco más, pero no es simple, como compartí un par de citas con ustedes, se transformó en uno de mis favoritos, y está constantemente acompañando mis viajes. En esos viajes yo nunca me voy a aburrir de leerlo, porque cada vez que lo leo aparecen cuestiones nuevas y las voy destacando así, por eso está lleno de post-it el libro y ya lo tengo más o menos. Yo sé que estoy haciendo un crimen al rayarlo,
pero lo rayo con lápiz mina porque hay frases como las que les compartí que a mí me llaman mucho la atención y que me parece que son frases que quedan como para el bronce. Así que le pongo la nota máxima a La muerte viene estilando de Andrés Montero. Perfecto. Y ya saben, vamos a tener a Alfonso para rato aquí, mencionándonos, contándonos, haciendo esta introducción a aquellos libros que, que están, como lo dije en la invitación, están encarcelados en nuestro bolso, son de lectura necesaria y sobre todo nos acompañan en estos tramos de la vida donde muchas veces a veces la gente recurre al celular, otros recurren a otras cosas. Bueno, Mm. hay un grupo interesante de personas en Chile que recurre al libro y este es un espacio para poder eh, conocer mayor literatura. También aprovecho de contar que el próximo programa ya tenemos a un gran invitado que vamos a ir alternando entre literatura, narración y otros temas. David Muñoz, el gran David Muñoz, el rockstar de la ilustración mitológica en el sur de Chile, nos va a acompañar. Y Buenísimo. vamos a dar otro dato más, Alfonso. Dale. Para la próxima vez que vengas, ¿tienes más o menos pensado el libro con el cual nos vas a deleitar en el próximo programa? Más o menos 1, 2, 3 semanas por ahí, no sé. Sí, hay algunos de Aurea Ediciones que me Uh, tincan harto, así que podría ser esa la próxima lectura. ya pues, hacemos inmediatamente el anuncio. Aurea Ediciones, ellos estuvieron hace 2 programas con nosotros, tienen un gran Ah, catálogo, así que le vamos a entregar tus datos para, para que puedas tener por ahí algún libro. Yo sé que gustosos van a apoyar la causa de presentar sus textos, pero esto es para el auditor, aquella persona que ve la transmisión en vivo y después ve la repetición, porque muchas personas que ven la repetición de estos programas, eh, le vamos a regalar para el próximo programa, donde esté Alfonso, este libro. buenísimo. Este libro es del gran Jaime Luis Buenún Villa, se llama Reducciones, es un libro de poemas, pero no un libro, no un libro de poemas como el que quizás muchas personas hacen este estereotipo de poemas como cursis. No, este, Ya. estos son, este es un libro de literatura mapuche, pero es una literatura cercana, por eso no está en Mapudungún Mm. los textos, o sea, está en Mapudungún, pero también está en su parte en español, en castellano, y tiene poemas, pero que son muy, muy intensos. Eh, Está aquí, por ejemplo, Fogón, que es un poema que habla de este concepto mapuche entre del fuego y la importancia del fuego y lo que se ve en el fuego, ¿ya? También está Forrahue, que habla un poco de aquella vivencia que tuvo el pueblo huilliche en Osorno y cómo cambia su concepción de pensamiento y cómo va mutando con esta forma de ser chileno que en aquel entonces es nuevo. Tiene poemas muy, muy intensos. De hecho, si no me equivoco, bueno, y tiene uno que a mí me encanta mucho, que es el Ul de Catrileo. No entregaremos el cuerpo, no. Esta es la muerte que nos dejan las balas que cortaron el amanecer del río de Matías Catrileo. Y ahí continúa con un poema súper poderoso. Así que para las personas que vean el programa, vamos a tener en la próxima entrevista o la próxima presentación de Alfonso, este libro de regalo para un comentario que Alfonso lo va a escoger, ¿sí? Alfonso va a escoger el Vale. comentario y lo vamos
a regalar, porque tenemos varios libritos para regalar, Alfonso, y lo vamos a ocupar en este espacio, vamos a entregar aquí eso. Ojo, es un regalo, así que llega directamente a tu casa, no tienes que pagar nada, solamente tampoco te pedimos que saques una foto, que lo publiques, no, esto es un regalo sincero, con cariño, y lo único que te pedimos es que si llega el libro, disfrútalo. Eso, Ujú. Alfonso, oye, antes de terminar, quiero que, ya estuvimos hablando de Andrés Montero, pero Andrés Montero tiene redes sociales. Vamos a Mm, darle un vistazo a esta red social. Eh, a ver, creo que estamos por acá. Aquí está. Pum, vamos a poner una musiquita también. ya. Ya, ahí está una pequeña música. Estamos recién aprendiendo este sistema, así que Mm. si sale un reggaetón, perdón, pero los botones se pueden enredar. Ya. Bueno, ahí está, ya pueden ver la página de Andrés Montero, este autor. De hecho, mira, la página se llama Andrés Cuentero. Mira, Andrés ideal. Cuentero, escritor y narrador oral chileno, para visitas de autor, clubes de lectura, funciones de narración oral. Ahí entrega su página, su correo electrónico, y dentro de los libros que podemos observar está Taguada. Y continúa, mira, solamente con la imagen de la portada podemos ver un fogón en un bosque. Mm, sí, También tenemos el año en que hablamos con el mar, ese fue el año pasado, conversamos un poco de este libro también el año pasado. muy buen libro también. Mira, aquí hay algunas frases de Andrés que tienen relación con la conversación que tuvimos hace un rato. Dice: el campo es un lugar privilegiado para escuchar y contar historias. Sí, Sí, debe estar por acá más libros. Bueno, tiene muchas funciones porque no solamente, como dijimos, es escritor, sino que también es cuentacuentos, Cuentero. cuentero. Ujú. Y bueno, ya pueden ver acá su página, síganla. Como también invitamos a seguir a Alfonso de Radio. Cuéntanos, Alfonso, eh, ¿dónde te podemos escuchar? Sí, Poncho de Radio en Instagram y estamos haciendo varios proyectos ahí interesantes. Siempre la radio es el motor principal. Partimos ahora en mayo, los sábados a las 12, radiobienvenida.cl. Y tenemos otros proyectos por ahí también que tienen que ver con Rengo Secreto, por ejemplo, memoria fotográfica de Rengo. Hartas cuestiones vinculadas a Rengo porque soy renguino de corazón, de tomo y lomo. Pero Poncho de Radio, ahí pueden enterarse de lo que estamos haciendo en la radio y de estos programas que también buscamos muchas veces compartir, particularmente música independiente, música nueva, y ahí se viene harto proyecto interesante con La Locomotora, que es este programa de radio que hago los sábados a las 12 en la Radio Bienvenida. Así que por ahí, por Poncho de Radio, pueden enterarse de esas novedades. Eso, también este directo va a quedar en tu Instagram, te vamos a vincular Vale. para que la gente igual sepa que tienes un bagaje literario importante y que vas a estar con nosotros entregándonos esta visión de nueva literatura, y a veces no tan nueva porque hay libros que son antiguos Sí, y no dejan de ser buenos. ¿Ya? Eso, ya saben, próximo programa vamos a regalar este libro, Reducciones, de Jaime Luis Villa, lo vamos a regalar. Vamos a entregar las bases de entre comillas concurso, que yo creo que va a ser un pequeño reels con comentarios, y ahí el comentario que, que sea de mayor agrado para Alfonso, ese va a ser el ganador. Los invitamos vale. para el próximo programa, que va a ser sobre ilustración. Y eso, Poncho, te damos el pie para ya despedirnos.
Sí, oye, este libro tremendo que estuvimos hablando hoy día de La muerte viene estilando de Andrés Montero, está en Bibliometro en Santiago. Entonces, si usted se mete, si usted es santiaguino y anda en metro, hacerse socio de Bibliometro es muy fácil, ya no requiere de un pago, de nada, únicamente su carnet. Nada más se acerca a una de las oficinas, que hay muchas, en muchos lugares, en muchas estaciones de metro de Santiago está el Bibliometro. Y este libro, y por ejemplo Tony Ninguno de Andrés Montero también está ahí. Y hay un catálogo muy bueno, pero este está ahí. Si usted lo quiere leer gratis, está ahí. O si no, también lo puede buscar por La Pollera Ediciones. Muy, muy recomendable. Y eso, muchas gracias Javier, muchas gracias también a la gente que estuvo ahí. A seguir leyéndonos, a seguir disfrutando de la lectura y de estos mundos que nos presentan estos autores, sobre todo nacionales. Así que es un gusto, muchas gracias y a seguir leyéndonos. Eso, por ahí nos preguntan cuándo va a ser el próximo programa. Próximo programa es en esta oportunidad, como el jueves es día del trabajo, va a ser el día miércoles y vamos a tener a un gran ilustrador y viene una sorpresa. Viene una gran sorpresa, porque se viene un titán de la ilustración en Chile. ¿Ya? Ojalá que mañana me dé el sí, me diga sí puntualmente y vamos a tener un gran ilustrador. Así que atentos a Walve Literatura. Gracias, Alfonso, y nos vemos la próxima semana. Recuerden, por favor, escribir abajo en la publicación, en el Reels que va a aparecer con este directo. Sigan a Alfonso. ¿Cómo se llama la editorial? La editorial es La Pollera. Editorial La Pollera también. Aurea Ediciones. Y bueno, vamos a ver si seguimos con auspicio la próxima semana con lo que es ilustración. Chao, chao, nos vemos. Gracias, Alfonso, nos vemos. Chao, gracias.